provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre te digo que un honor estar en tu programa. Vamos a iniciar hoy Mundo Insólito Radio hablando de una película que tiene que ver con el tema que tú vas a traer al programa. La película se llama, si no recuerdo mal, Kilómetro 666 y fue premiada en el Festival de Sitges del año 2003 a la sección oficial largometraje a concurso. Y es una película, bueno, yo creo que mejor nos lo cuentas tú, nos argumentas la película y luego hablamos del tema que traes a Mundo Insólito Radio, Dani. Pues perfecto, me parece estupendo. Sí, estamos hablando de una película, Kilómetro 666, que en inglés tiene otro título, que es Giro Inesperado o Giro Equivocado. Pero vamos, por Kilómetro 666 la van a encontrar fácil. Y no la tenemos aquí por la extrema calidad de la película, sino por luego la intrahistoria que tiene, ¿no? Y de dónde viene esta película, en qué se basa. Y de hecho la película la estuve viendo hace relativamente poco y por eso me acordé para traerla aquí al programa y la verdad que tiene una historia por debajo bastante interesante, ¿no? Y si quieres hacemos una pequeña sinopsis, sin entrar en mucho spoiler, para que la gente no la quiera ver, no la reventemos. Hay que tener en cuenta, Dani, que hay muchas sí, o varias copias o varias secuelas de esta ¿no? película, Sí. pero que como la primera, ninguna. Sí, yo he visto la primera, la segunda. Luego hay una alemana que la han hecho nueva, la han sacado hace un año y ha hecho una especie de un reversionado de esta película, una productora alemana, que de hecho tiene mejor nota que la que digo yo ahora mismo. O sea, esa sí que también la aconsejo que la vean. La versión alemana, no hay pérdida. O sea, no hay pérdida. Es del año 2021 y está bien. Esa está también muy chula, ¿vale? Pero las que están ahí entre medias, la segunda, tercera, la cuarta, casi que se la ahorren. Yo les recomiendo la primera y la versión alemana. Está traducida al español, no hay ningún problema. Está muy bien, ¿eh? A los que nos gustan estas películas de persecuciones, de slashes, o sea, ¿sabes? Un poco de gore. Está bien la película, ¿no? Y en esta en concreto, pues como siempre, ¿no? Hay un grupo de jóvenes, como siempre en estas películas de este tipo de género, y están transitando por una carretera. De hecho, se llama Kilómetro 666, pero no tiene mucho que ver con la ruta tan mítica del 666, ¿vale? Lo digo porque no es exactamente de esta temática. Y bueno, pues estos jóvenes van transitando por la carretera y lo típico, bueno, pues tienen que llegar a un punto de los Estados Unidos y resulta, bueno, que hay una especie de altercado, ¿no? De evento en la carretera y tienen que interrumpir el viaje, preguntan a un policía local, le cuentan el problema, le dicen que, bueno, que si quiere llegar a destino a tiempo, que pueden tomar, como no, una carretera secundaria, de estas ahí míticas americanas, ¿no? Con esos perfiles de bosques a cada lado. Y bueno, pues estos chavales, pues evidentemente, pues acceden y dicen, bueno, vamos por esa carretera y nos podemos evitar este problema, ¿no? Y bueno, pues resulta que estos chicos toman esa carretera, aparentemente idílica, con unos bosques tremendos, ¿no? Y resulta que, bueno, pues en el tránsito de esa carretera sufren un evento, no vamos a entrar en muchos detalles para no reventarlo, la película, y acaban en manos de una peculiar familia que, bueno, esto no tampoco es ningún spoiler, tienen las caras como desfiguradas, luego ya comentaremos un poco de por qué viene todo esto. Y esta familia, bueno, se encarga bueno, intenta darles caza, ¿no? a estas personas. No vamos a decir tampoco el por qué. Y bueno, en el tránsito de esta primera persecución acaban entrando en una cabaña y bueno, pues toman un primer contacto con esta peculiar y grotesca familia y el caso es que ellos hacen una primera escapada, ¿no? Y cuando escapan de esta mini cabaña, salen corriendo por una especie de sendero y acaban entrando en un valle totalmente abierto y la imagen que muestra en cámara es una imagen bastante dantesca y además muy representativa de lo que quiere captar la película y es una hilera, está todo el suelo trufado de coches, de vehículos, dejando a entender prácticamente a las claras que no son los primeros, ¿no? Que han sido objeto de esta persecución o esta cacería, más bien, por parte de esta familia, ¿no? Empiezan a haber montones de coches familiares con sus pertenencias tiradas, manchas de sangre en el coche, y ya te ponen un poco en contexto, ¿no? De que esto que le está pasando a este grupo de jóvenes lleva pasando durante bastantes años. Hay coches que llevan ahí
por el tema de cómo están deteriorados por el óxido. Se ve que llevan muchos años haciendo ese bueno, macabro ritual, ¿no? De cazar a gente o a personas que pasen por esas carreteras. Y ya no vamos a contar mucho más de la película porque, bueno, ahí empieza ya toda la trama, la persecución y bueno, pues ese deseo de escapar de esta gente, ¿no? Y claro, pues como has dicho tú al principio, Juan Carlos, la pregunta es por qué hemos traído esta película a Mundo Insólito Radio, ¿no? Es porque al final estamos hablando de una película, como otras tantas que hemos hablado aquí también, que están basadas o tienen asociadas una leyenda detrás, ¿no? Siempre se basan en algo, ¿no? En algunos textos antiguos, en algunas leyendas, para reescribirlas en cierta manera y hacer una adaptación cinematográfica. Y en esta en concreto, pues no puede ser menos, ¿no? Esta película tiene una leyenda asociada que la verdad es que, entre comillas, es muy bonita, ¿vale? Es una leyenda que le llaman el demonio de Halloween. Así es como se le conoce a esta leyenda. Y aunque sea una película norteamericana, que está enclavada pues, en estos bosques, en estas zonas forestales tan pobladas de Estados Unidos, poblada me refiero a nivel de organismos vivos, porque es una maravilla todo ese ecosistema que tienen ahí, ¿no? Y en este sentido, en esta historia nos tenemos que ir a zonas escocesas, ¿no? No es propiamente norteamericano, se han apropiado un poco a la hora de hacer la película, pero esto no. Tenemos que ir a localidades escocesas y prácticamente nos tenemos que ir al siglo XVI, nada más ni nada menos. O sea, para que veamos de dónde viene toda esta historia, ¿no? ¿Y cómo empieza todo esto? Bueno, pues, ¿y por qué se le llama el demonio de Halloween? Bueno, pues esto prácticamente empieza con las crónicas, que luego veremos que están en muchos textos, que dicen, porque también es verdad que luego hay versiones, veremos que hay ciertas, bueno, como siempre sabemos, dependiendo de dónde se cuente esto, se van perfilando a veces, se le añaden cosas, se le quitan, se le modifican, se adaptan a nuestros tiempos, ¿no? Pero más o menos la versión más fidedigna o más original es la que es un joven de unos 20 años de edad que, bueno, pues decide abandonar su pueblo. Es un pueblo en el que él no se encontraba a gusto porque había una especie como él lo detestaba, el pueblo tampoco es que le tragara mucho a él. Él y su amigo iban rebotando de localidad en localidad de Escocia sin saber dónde ubicarse, se sentían totalmente rechazados, ¿no? Y al final deciden, bueno, pues tomar por la calle del medio, ¿no? Como suelo decir, y deciden, bueno, tomar una vía totalmente ermitaña y deciden cambiar y emprenden el viaje para salir de ahí y cogen una serie de provisiones, las empaquetan y se van, ¿no? El caso es que resulta que, bueno, que durante ese viaje el tiempo, están haciendo una temporada de invierno, pues resulta que les obliga a refugiarse en una cueva cerca de la costa escocesa. Y ahí, bueno, pues llegan a tener una especie de cobijo temporal, lo que podría ser al principio, a priori, una especie de guarida, ¿no? Para esperar a que escampara ese tiempo, ¿no? El caso es que hay unos relatos de W.J. Passingham en un artículo ya del año 34 en la que ya te habla y te relata esta historia, ¿no? Y te habla de que la cueva al final había encontrado, lo que al principio era una cosa temporal, pues bueno, resulta que se encuentran pues una zona que es bastante profunda, es amplia, está seca, lo que, bueno, al final lo que empieza a ser algo temporal empieza a ser un enclave para estas personas, ¿no? Que ven cómo han sido rechazadas y cómo ellos mismos eran muy antisociales, empiezan a verlo eso como un hogar, ¿no? Como podríamos llamarlo comúnmente una casa para ellos, ¿no? Y el caso es que, bueno, que tienen un pequeño inconveniente, evidentemente, y es que esas provisiones que se están llevando en el viaje, pues serán de algo temporal y, claro, empiezan a escasear. ¿Y qué pasa? Que ellos lo que hacen es, bueno, otear un poco la zona, las zonas aledañas de donde están, para ver si pueden encontrar algún transeúnte que les pueda vender algo o robarles algo. Pero el caso es que no es una zona muy, muy transitada, ¿no? Es una zona que parece ser que la zona con más gente donde pueden encontrar es una especie de camino que conduciría a un embarcadero que era empleado por los escoceses en aquella época para viajar a Irlanda. Y entonces, bueno, llega un momento en el que, claro, verse los dos solos, prácticamente sin víveres, están totalmente desesperados y resulta, bueno, pues que esta persona, uno de los que van en el grupo, de estos dos,
asesta un golpe a un viajero que estaba cruzando ese camino, ¿no? Un poco una analogía a la película que estábamos hablando, y coge su cadáver y se lo lleva. Se lo llevan a la cueva y evidentemente ellos no les interesaban sus pertenencias, sino que básicamente lo que les interesaba de esa persona era la carne. Literalmente querían, bueno, su carne para poder usarla de alimento. Y ya vemos cómo empieza un poco a parecerse bastante a la película que estábamos comentando al inicio del programa. Ahí es donde la cosa ya empieza Pudiera ser, Dani, que a la película, enturbiarse. pudiera ser, Dani, que la película estuviera basada en esta historia que estás contando. Sí, seguramente sí, porque luego no quiero hacer spoiler, mucho spoiler, pero la historia, según la voy narrando la vivencia de esta persona, vais a ver que es muy, muy similar a la película. De hecho, cuando estábamos hablando del inicio de la película, que os hablaba de una familia con unas deformidades en las caras que son más que evidentes, de hecho no hablan en la película, vais a ver que son todo el rato pues ruidos guturales, no hacen ningún tipo de ademán, de decir ninguna palabra legible. ¿Y por qué viene todo esto? Que en la película no lo cuentan ni tampoco lo dicen, lo dejan así un poco entrever. Y es que en la leyenda, esta persona, estas dos personas, en concreto uno se llama Bane, según la leyenda, se casa. Se llega a casar con una chica y tienen hijos. Es padre de nada más ni menos que unos 8 hijos y 6 hijas, nada más ni nada menos. Y claro, ya empiezan a tener un problema porque si ya les costaba tener víveres para 2 personas en aquella cueva, imaginemos ahora cuando ya tienes una familia que ya tiene una cantidad importante, ¿no?, de elementos. Y empiezan a tener pues más necesidad de matar a transeúntes que transitaban por ese camino del embarcadero. Y fíjate que en la película también hablábamos de que con esa imagen insinuaban que llevaban cometiendo esos atroces crímenes muchísimos años, ¿no? Pues aquí, otra similitud más con la leyenda es que durante nada más ni nada menos que 28 años, este clan fue creciendo, familiarmente hablando, a la vez que crecía su número de asesinatos, ¿no? Imaginemos cuántas víctimas han tenido que ir cogiendo en ese camino para durante 28 años alimentar a tanta gente, ¿no? De hecho, preferían atacar de noche, cometían sus actos de noche, escapaban continuamente de la justicia, no se libraban de siempre porque prácticamente desaparecían en ese bosque, no dejaban prácticamente ningún tipo de huella, estaban totalmente aislados, estaban mimetizados mucho con la zona donde vivían, se lo conocían todo muy bien, sabían cómo no dejar rastro, ya se habían convertido prácticamente como en animales, ¿no? Habían cambiado totalmente prácticamente de los rasgos humanos, los habían dejado ya abandonados, no solamente física, sino yo creo que ya psicológicamente, ¿no? Y de hecho decían que esa cueva, es verdad que vivían en ella, pero que había muchas épocas durante el año que permanecía cerrada porque había periodos en los que las mareas, ¿no?, que estaban muy cerca de la costa, las inundaban y de hecho se movían por la zona, apenas dejaban ningún tipo de rastro. Y es que esa carrera criminal que estuvieron extendiendo durante el tiempo, estuvieron décadas, como decimos, ¿no? Y de hecho dicen las fuentes que recogen que si esta leyenda fuera verdad, si la dáramos por válida, hablan más de 1 millar de muertos. O sea, estamos hablando de unas cifras. Pero esta gente tuvieron su descendencia. Sí, exactamente. Ellos crearon una familia. Que tuvieron hijos y todo esto, ¿no? Sí, 8 hijos y 6 hijas. Nada más, nada menos. Durante esos 28 años empezaron a tener descendientes. Y luego, entre los hijos, mantuvieron también relaciones sexuales para seguir teniendo descendientes. Exactamente. La leyenda no lo dice, porque no lo dice expresamente, pero damos a entender que evidentemente esa familia fue creciendo entre ellos, ¿no? Fueron emparentándose, acabaron haciendo relaciones incestuosas y acabaron teniendo hijos, ¿no? Y ahí esas malformaciones que luego en la película, aunque no se explica, ya entendemos de por qué pueden venir, ¿no? Como, pues ese padre con las hijas, los hermanos con las hermanas, empezaron a tener... La madre con los hijos. Exactamente. Bueno, empezaron a crear hijos. Fíjate, si nos atenemos a que esto es verdad, estamos hablando de que han tenido una camada, entre comillas, porque ya casi era animales, enorme, ¿no? Y claro, ahí fíjate, pues eso que la película yo creo que también, aunque no lo explica, ya casa. De ahí viene lo de las deformidades, a lo mejor físicas. Exactamente. Yo creo que ahí es donde lo digo. La película no lo explica,
pero si luego indagas un poco en la leyenda, ya creo que ya sabes dónde. No sé si las siguientes versiones de la película igual entran más en detalle de dónde puede venir. Eso ya no lo sé porque no la he visto. Pero se basa en esta leyenda y evidentemente cuadra y casa muy bien el hecho de que tuvieran relaciones incestuosas y bueno, pues esos problemas genéticos hubieran ido pasando de un hijo a otro, ¿no? Y fíjate, bueno, que es que esto ya, hay tantos asesinatos, ya, porque ya empieza a ser, pues si hablamos de eso, de millares de muertes, empieza a llamar la atención. De hecho, las autoridades de Glasgow empiezan a hacer una caza de brujas, porque, claro, empiezan a intentar encontrar a ver dónde estaban los culpables. De hecho, había restos de personas que tiraban al mar, desechos que no necesitaban, y había desechos que llegaban a la costa y que acababan en manos de las autoridades. No se podía identificar porque evidentemente eran los trozos, o sea, son así, son los trozos sobrantes de lo que no querían de sus víctimas y prácticamente no. De lo que no se comían, dilo claramente. Exactamente, lo que no podían comer, porque no les interesaba lo material que llevaran dentro, ¿eh? O sea, a lo mejor algo para ropa, para guarecerse, pero ellos lo querían en la comida, o sea, eran su alimento, eran pues cazadores, animales, ¿no? Y claro, pues empiezan a ver que hay un problema, que cada vez eso empezará más y empiezan a tener lo que decíamos, una cacería. Y de hecho, durante esa cacería, esa caza de brujas, acaba muchos inocentes muriendo también porque son culpados injustamente, porque no tenían nada que ver con el tema. Pero son ajusticiados y en esa época, bueno, pues sabemos lo que pasaba, ¿no? No había muchos juicios de por medio, sino que directamente, pues, se los pasaban por la piedra, ¿no? Y fíjate que esto ya va a un escalón mucho más para allá, el problema se hace tan grande que esto ya llega a manos del rey, ¿no? Llega ya a unas cotas de una problemática tan grande que bueno, pues hay un evento que hace que se meta el rey, ¿no? Y es que hay un momento en el que hay un burgués de la ciudad de Glasgow que desaparece pues, cuando iba a tomar ese barco hacia Irlanda que comentábamos al principio, ¿no? Estamos hablando, Dani, que esto pasó en el siglo XVI. En el siglo XVI, ¿pero en dónde? Sí. Estamos hablando de las zonas de Escocia. Cerca de... Sí, a ver, las leyendas, lo que digo cambia un poco. Dime. Y estamos hablando entonces en el siglo XVI, ¿qué rey podía haber allí? Pues es que aquí hablan de Jaime I. De Jaime, ¿vale? James VI o algo así, ¿no? Hablan de Jaime I, ¿vale? Es el que ellos dicen, es que la leyenda cambia, porque es lo que digo, esto luego va mutando, el rey cambia, el rey que ponen como el que lidera todo va cambiando según la historia. Aquí, en la que más o menos me he ido fijando, en la que más se repite es la de Jaime I, pero luego hay variaciones en cuanto a, incluso luego, en cómo se desenlaza, pero... Hombre, yo te estoy diciendo porque por aquella época... Bueno, ahora no recuerdo muy bien si fue el siglo XVI, que yo creo que sí, era el... Siglo XVI, sí. Creo que se llamaba Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia o algo así era. Pues puede ser, fácilmente, sí. Por eso te digo yo que por la época que has mencionado, digo, a lo mejor era este rey, que se me ha ocurrido así, de repente. No, sí, pues sí puede ser, ¿eh? Yo estaba mirando y había leído Jaime I, pero puede ser, perfectamente, no te digo que no. Porque de hecho, además, es que van variando los nombres de los reyes y hablan del siglo XVI, pero también... hay también una especie de mutaciones con el tiempo, ¿vale? Porque esto, te digo que esto es más o menos las más fiables, me refiero por donde viene la revista que hablaba del año 34 y ahí ya estaban, bueno, pues con hechos históricos, entre comillas, históricos. Pero estamos hablando, Dani, de un hecho real. Exactamente, es que estamos hablando de un hecho de que real. Hay unos textos. O sea, que no es nada inventado ni es una leyenda, nada. Es un hecho real que estamos metiendo. Que a lo mejor ha sido magnificado. Que pudiera eso ser. Es. Exactamente, es que esto parte de unos textos antiguos en los que se ha ido relatando, ¿no? De hecho, lo que hablamos ahí en unos textos que luego están escritos en el 34, en el que se narra toda esta historia y se dan unas explicaciones. Y luego, si quieres, decimos dónde puede venir la explicación de esta historia, porque luego tiene una explicación de dónde puede venir si es verdad la historia, ¿vale? Porque luego tiene unas motivaciones, porque como siempre también luego la política también está entre medias, ¿vale? Fíjate qué curioso. Sí, pero ¿por qué el rey se percata de esta historia que estamos contando? Exactamente. ¿Por qué se percata? Pues porque hay una persona ya importante, como siempre, cuando hay una víctima ya con una cierta relevancia, pues ya tocan la fibra de gente importante y es cuando ya dicen, oye, vamos a ponernos ya en harina porque esto ya, bueno, ha trascendido todos los límites, ¿no? Y hay un burgués, como estamos hablando, una persona bastante acomodada de Glasgow que desaparece en ese camino, el embarcadero, cuando iba a ir a Irlanda. Y claro, tiene relación con ese rey. Vamos a ver en el principio, está hablando de Jaime.
y hace lo que establece una red de lo que llaman es una red de espías para moverse por toda la zona para intentar descubrir qué ha pasado con esta persona, ¿no? Y al final acaban asociándolo a que lo denominaban como que había sido una criatura infernal que llamaban el demonio de Halloween. O sea, fíjate que ya empezaron la leyenda, tuvo otra leyenda encima, ¿no? Como lo llamaron un demonio, cuando en principio era una serie de personas totalmente de carne y hueso. Pero en esta historia y luego es eso, en otra leyenda, como empiezan a llamarlo el demonio de Halloween, lo que estaban buscando en esa zona. Y como decimos, el rey se pone enfrente, al frente de la búsqueda y bueno, empiezan a hacer una serie de pesquisas un poco ya más centradas y van pegando al principio palos de ciego, porque tampoco saben muy bien lo que está pasando, ni de dónde vienen esos restos, ni qué está pasando y qué pasa. Se acota bastante la búsqueda porque pasa un evento. Hay un evento en concreto que es lo que hace que se acote la zona de búsqueda de esa investigación que estaban llevando. Y es que parece ser que hay una pareja que también se parecería un poco a lo que pasa en la película. Claro, es que me estaba recordando a mí ahora la película donde el joven le pega un tiro a uno de ellos, ¿no? Algo así era. Sí, es que justo es exactamente esto. Es ahí donde da el detonante para que esta familia o estos, como los queramos llamar, vean finalizado su periplo. Aparentemente. Aparentemente, sí. Luego hay unas imágenes después. Pero justo, es que veis la película, si tú ya te tienes más o menos en mente, se parece mucho a esta historia. Muchísimo, muchísimo, porque justo lo que dices tú es una pareja joven que acaba en manos de este grupo en la que él va armado, o eso dicen, que lleva un arma. A pesar de que lleva el arma, estas bestias, como lo llaman, acaban comiéndose delante de sus ojos, de su cara, a esta pobre chica, la devoran prácticamente, pero él consigue escapar y, claro, da señales de lo que está pasando ahí y acotan la zona de búsqueda. De hecho, para que veas las versiones que hay uno hablan de que llevaba un arma, otros que llevaban un arma, pero que llega a escapar, otro que se salva porque hay unos turistas que están en la zona, que a mí eso ya no me cuadra mucho porque turistas en el siglo XVI me parece un poco raro que haya turistas ahí como si fuera ahora. Pero turistas en el siglo XVI dando una vuelta por allí. Sí, me parece un poco raro. Esa versión de los turistas ahí como que están acampando por la zona me parece rara. Que son los que salvan al chico, ¿no? Exactamente, porque ven que hay un grupo y claro, esa familia se da la fuga, ¿no? Porque ya ve que hay más gente y entonces ellos escapan, ¿no? Esta parte, Dani, me vas a perdonar, pero de credibilidad poco, ¿eh? Exactamente, yo me quedo más con la versión normal, no tan magnificada, que es que el chico lleva una pistola, consigue disparar, acaba huyendo y acaba diciendo dónde están esas personas, dónde se han atacado. Yo creo que es la versión que más me cuadraría con lo que podría haber pasado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que entonces ya sí que es verdad que hay una batida brutal en la que van a la zona exactamente donde estaban, ¿no? Ya sabiendo dónde tienen que acotar su búsqueda, pues van directamente a por ellos. Y dice que, bueno, pues lo que se encuentran cuando llegan es dantesco, básicamente, ¿no? Dicen que la cueva donde entran, dicen que, bueno, que esos muros de las paredes que estaban adornadas con esqueletos, donde estaban habitados pues todos, que eran salvajes ya, totalmente asilvestrados, que los niños estaban jugando con restos óseos, como si fuera un juguete normal. ¿Cuántos eran ya en la familia? Pues no dicen exactamente el número, ellos hablan de si se quedaran ahí y no tienen más hijos, vamos a contar que eran este chico y su amigo que se escapan y se van a la acampada. Hay que sumarle 8 varones y 6 hembras. O sea, sería el total si no hubieran tenido más progenie. Eso son más o menos las cifras que manejan. 8 y 6, pero si se mezclaron entre ellos, pues tú imagínate. Todo el día... Claro, todo el día ahí dándole, pues imagínate los que podían llegar a ser. Estamos hablando de 28 años. Si esto es verdad. Por eso te digo que igual llegaron a ser más de 30 o 40 personas. Sí, era una tribu, prácticamente, lo que estaban ahí montados. Y de hecho, lo que estábamos comentando, dicen que, bueno, que de hecho cuando llegan, los adultos estaban ya de hecho, inmersos en una bacanal caníbal. Estaban comiéndose ya directamente a otras personas que habían capturado y se las estaban directamente comiendo justo en ese momento en el que llega el ejército de soldados del rey, que son los que hacen esa batida hasta que los encuentran. Y de hecho los dan caza, eso dice la leyenda, y estos caníbales pues son totalmente todos, en teoría los cogen, creemos que son todos, ¿no? Según la película habría una variante, son ajusticiados y se los llevan a Edimburgo,
los trasladan y son sometidos a un juicio donde evidentemente, bueno, pues son condenados a muerte, son ejecutados. De hecho, fíjate, lo que me estabas a mí preguntando si tendrían más progenie, dicen que las mujeres, bueno, las prendieron fuego, que tenían bebés, o sea, que posiblemente habrían tenido más hijos todavía, y los prendieron fuego con los propios bebés en los brazos, después de muchas torturas que estuvieron realizándole, tanto a ellas como a los hombres, y de hecho dicen estos textos que los hombres, bueno, pues fueron totalmente desmembrados prácticamente hasta el último momento. Yo tenía entendido que fueron castrados. Sí, y desangrados, sí. Y desangrados o algo así. Es que es lo que te digo, va variando un poco las versiones, pero prácticamente yo creo que son mutilados. Yo creo que prácticamente, pues, entre los miembros posiblemente se hayan castrado, como bien dices, desangrados hasta la muerte. De todas las maneras, los que no eran salvajes se convirtieron en salvajes también. Sí, exactamente, porque es curioso, ¿no? Como esa justicia al final prácticamente les dan una sentencia de muerte, pues prácticamente que no... Vamos, nos parece una aberración a día de hoy, ¿no? El cómo les ajusticiaron y qué les hicieron. A pesar de que ellos hicieron unas auténticas barbaridades. Sí, pero bueno, la diferencia está en la hora de sentenciar. Si tú haces lo mismo que han hecho ellos, te conviertes en ellos. Sí, de hecho, más o menos dicen que, fíjate que las personas que acaban teniendo rozan casi casi 50 personas más o menos las que llegaron a encontrar en esa cueva a hablar, más o menos, porque de las cifras exactas no se sabe. ¿En 28 años solo 50 personas? Sí, hablan de que son 48 o 50 personas más o menos las que tienen, que, pues entonces, que no está mal para la tribu, ¿no? No, que te quiero decir que en 28 años con 50 personas no se alimentan. No, es que hablaban de millares de personas las que habían matado. ¿Te he entendido? Claro. 50 que se encontraron en la cueva. Sí, exactamente. Vale, eso vale. Es. Tenían ahí, bueno, restos para parar un tren de todo lo que habían estado matando y todos los cuerpos que no se habían encontrado, porque piensa que solo los despojos habían sido, bueno, solo los despojos, parte de esos despojos que ellos no querrían tener, ¿no? Porque o que se pudieron encontrar o que acabarían en las costas, pero cuánta gente habría pasado por ahí en las que, bueno, de hecho, fíjate que también decían que como era un tránsito de mucha gente que viajaba a Irlanda, mucha gente para buscarse también la vida, en la que, bueno, muchas personas no iban a preguntar por ellas. ¿Pero qué tránsito podría haber allí en aquella época si no había los mismos medios de lo que... Pero es que parece que era un punto, bastante interesante para poder cruzar e ir a Irlanda. O sea, que era una zona, no era muy transitada como podríamos tener ahora el concepto nuestro, ¿no? De un transbordo de estación, pero parece que sí que era una zona transitada, porque había muchos barcos que te llevaban a Irlanda para gente que cambiaba de vida, gente que intentaba, bueno, pues buscarse la fortuna y probar suerte en Irlanda, gente que no tenía prácticamente nada, gente que huía y se quería ir a Irlanda. O sea, sí que había bastante tránsito de personas. De hecho, ese tipo de personas era un perfil muy bueno porque eran gente de la que muchas veces no iba a reclamar nadie, ¿no? Que de hecho te sonará también a cosas que pasan hoy en día, ¿no? De, bueno, ¿a quién podemos coger si sabemos que nadie va a reclamar su cuerpo ni nadie va a pedirnos cuentas? Creo que esto se hace ahora y yo creo que se lleva haciendo, si la leyenda está cierta, lleva haciéndose siglos. Y que habrá un punto pues muy bueno pues para coger a gente. Hasta que ya empezaron, bueno, pues eso, claro, si la progenie esta empieza a ser tan alta y tan grande y empiezan los crímenes a irse ya por otros derroteros tan bestias, evidentemente ya lanzaron sus suspicacias. Y fíjate que el detonante y lo triste del detonante más clave para que pudieran ya mover y poner en práctica toda la investigación era esta persona, ¿no? Que era pudiente o relativamente bien acomodada y justo resulta que eso fue la pieza clave o el botón que hicieron para que empezaran a buscar. Si no, posiblemente a lo mejor no se hubieran puesto las pilas. Que no solamente irían los soldados, me imagino que también en la primera búsqueda empezarían con los perros esos típicos que había entonces, ¿no? Sí, los sabuesos estos, ¿no? Los rastreadores, aquellos perros sabuesos, como tú estás mencionando, yo me les imagino mentalmente hablando, que irían ahí con esos sabuesos por el bosque. Imágenes de película que te vienen a la cabeza, ¿sabes? Sí. Y de hecho, fíjate que es que ellos eran casi como animales. Decían que los rastros que dejaban prácticamente eran nulos, ¿no? Porque sabían moverse mucho por el bosque. Lo curioso es que pierden el habla también, o sea, la capacidad de comunicarse verbalmente hablando en el idioma. Sí, aquí en la historia, en la leyenda, no hablan nada de cómo se comunican, no tienen ningún tipo de explicación, no te dicen nada de cómo se comunicaban entre ellos, pero a mí me cuadra mucho la versión de la película, porque si son generaciones en las que prácticamente se están convirtiendo en animales, pierden esa humanidad. Yo creo que prácticamente a lo mejor la lengua o esa necesidad de comunicarse verbalmente a lo mejor la perderían, porque
serían ya otra especie totalmente nueva, ¿no? Totalmente apartada Sí, de pero todo. pierden eso que estás hablando tú de humano, pero no pierden la sensibilidad, porque cuando la matan, creo que era la mujer de él, ¿no? Estoy haciendo Sí, spoilers yo también. Lo sienten mucho, o sea, lo sí, sí. sufren, lo padecen, o sea, que algo dentro hay. Claro, son como una especie de, como un animal, o sea, los animales cazan para comer, no por maldad exactamente, ¿no? Porque al final sabemos que los animales necesitan comer para sobrevivir y hacen cosas, pues hemos visto muchas veces, ¿no? Como cogen a esas gacelas que están en el medio de la nada y están, bueno, pues haciendo sus cositas y viene una leona y se la lleva por delante. O sea, ellos comen, no por maldad, sino por alimentar a la familia, ¿no? Pero entre ellos se protegen. Tienen esa sensación de somos una familia, somos pues eso, un núcleo familiar, como conocemos nosotros, y nos Ujú. duele si nos hacen algo a un miembro de nuestra manada, ¿no? ¿Qué Hablando se, así en. qué se ha quedado de esa historia al día de hoy? Pues ¿Lo que nos mira, estás contando, básicamente, o hay algo más? sí, pues mira, ¿qué se queda? ¿De dónde venía? Como decías antes, pues mira, de hecho, hablan de los reyes que estaban hablando al principio, hablaban de Jaime I, de Jorge VI, o sea, bailan los reyes, como podemos ver, no sabemos si esto es verdad o no. De hecho, no podemos aseverar si esto es real o no a ciencia cierta, ¿vale? Porque parece ser que si fuera verdad, habría sido usado o magnificado también por las colonias inglesas para desmerecer mucho a la parte norte de esas rencillas, ¿no?, que tenían con Escocia para, bueno, pues manchar o echar, vamos a hablar en plata, echar mierda, ¿no? Para que dijera, mira, es que estas personas, estos escoceses, como viven como animales. Porque hay que decir que esta zona sí que es verdad que era muy, muy salvaje. Esta zona de la que estamos hablando, de la zona de Escocia, es verdad que en aquella época, la que estamos hablando, evidentemente, estamos hablando del siglo XVI, eran zonas pues en las que bueno, la vida era muy dura y había eventos y actos que eran ahora mismo, bueno, pues nos sobrecogerían. Y sí que es verdad que podría casar muy bien esto porque incluso había eventos de canibalismo por la zona. O sea, tampoco es una cosa totalmente descabellada, sino que también se daban esos actos de canibalismo, ¿no?, en zonas perdidas de por allí. Y claro, otra de las vías que decían unas explicaciones era que podía ser propaganda pro-inglesa, ¿no? Para ellos mismos, decir, mira, estas personas están por civilizar, nosotros estamos proponiendo un modelo totalmente nuevo, con unos valores que distan mucho de esta Escocia medieval, en la que se cometen pues estos actos de canibalismo. Y fíjate esta historia de una familia, cómo ha matado a millares de personas y cómo esto se puede dar en más sitios de la zona. O sea, como siempre, luego la política también se le asocia que podría estar detrás, no de que la historia fuera falsa, sino que a lo mejor la historia fuera magnificada, ¿no? Que se le hubiera ido, bueno, pues añadiéndole más valor, ¿no? Más muertes, cómo el rey, bueno, tuvo que intervenir para poder acabar con eso. Como podemos ver, al final siempre hay una leyenda detrás, pero sí que es verdad que hay muchos partidarios a que esta leyenda es cierta. Bueno, Es pero eso cierta por eso. ya, como te he dicho antes, igual se ha magnificado o igual se ha distorsionado la verdadera historia. Y a lo mejor de un pequeño granito de arena, pues han hecho una montaña, que también puede Exactamente. ser, ¿no? Sí, Eh, casa mucho por la zona, porque había mucha violencia, había sí, canibalismo por la zona, se daba y podría ser que hubiera ocurrido esto. De hecho, bueno, sabemos que a día de hoy hay gente que se ha ido a zonas perdidas por ahí de bosques. De hecho, una bomber, por ejemplo, que es una persona muy reciente, entre comillas, se fue una persona huraña que se fue a una cabaña, estuvo sola, alejado de todas las personas, ahí empezó a comerse mucho la cabeza, y la soledad hace mucho. Y cuando, bueno, encima tienes una progenie y empiezas a entrar sí, pero a en mí esa lo que me llama la espiral, atención es por qué deciden matar a las personas que pasan por allí y no a los pues animales. exactamente, es que parece ser que ellos en la zona no es una zona que hubiera muchísimas cosas, mucho alimento, ¿no? Mucha zona para cazar. Y claro, es que al principio les vale, más o menos, oye, tira que va, pero es que si estamos hablando de que al final se encuentran un clan tan numeroso, yo creo que no habría a lo mejor piezas suficientes, o por ejemplo, en momentos como invierno, en la que a lo mejor los animales se esconden más, salen menos, no es más difícil la caza, pues ellos se dedicaban a otra caza, ¿no? A caza de personas, que no creo que a lo mejor no fuera incompatible con la caza de animales, pero yo creo que había épocas, supongo, que sería más difícil para ellos cazar, porque los propios animales también tienen su instinto, se esconden, no salen tanto, y a lo mejor optarían por seguir compatibilizando ese alimento que tendrían, ¿no?, natural, de la naturaleza que les brindaba, con la de pobres ingenuos que se encontraban en la carretera, ¿no?, en estos parajes de los bosques de que estamos hablando de Irlanda, que por cierto,
todos estos bosques. No habíamos dicho que eran de Escocia. De Escocia, perdona, se me ha ido. Estaba yo pensando en otra cosa, se me ha ido. De Escocia. Pero bueno, si lo podemos extender casi todos los bosques del mundo, ¿vale? Esconden siempre muchísimas leyendas. De hecho, de Irlanda también. De Escocia, de Estados Unidos. Todas estas reservas naturales. Que si te parece un día, hablamos de ellas y la vamos a hilar con esta historia. Porque todas las historias, todas las leyendas, muchas casan con otras y tiene un hilo conductor. Y creo que esa también sería muy, muy interesante de traer al programa. Pues ahí lo dejas dicho. Para el siguiente próximo programa, si te parece bien, pues hacemos esa especie de unión, de hilo, de conexión entre todas esas historias, Dani. Muchísimas gracias, como siempre, por todo y un fortísimo abrazo. Perfecto, un abrazo y un placer como siempre.